Orozco, me voy a encargar de la parte teórica. En la parte teórica tenemos principalmente que conocer cuál es el significado de la corriente eléctrica. Y para hablar de la corriente eléctrica tengo que hablar también de, o más bien se relaciona mucho con los fluidos. ¿Por qué se relaciona mucho con los fluidos? Porque sencillamente es un flujo constante de electrones. Entonces, al igual que el flujo de agua, está integrado por una fuente, que es el que produce el voltaje, está integrado por conductores, que es por donde circula la corriente, y está integrado también por diferentes dispositivos, como pueden ser las resistencias. Todo eso lo podemos encontrar también en un ejemplo de fluidos. Entre estos dispositivos, que son los que interactúan con nuestra corriente eléctrica en un circuito, encontramos principalmente las resistencias. Las resistencias son, por ejemplo, en fluidos, viene siendo como un camino en donde la corriente va disminuyendo. Para conocer un poco más sobre ese tema de la resistencia, me veo obligado a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm textualmente nos dice que la corriente que circula por un circuito cerrado es directamente proporcional al voltaje que existe entre dos puntos o a la diferencia de potencial, e inversamente proporcional a la resistencia. Esto nos dice que al momento de tener una diferencia de potencial en un circuito cerrado entre dos puntos, va a existir una corriente. Entonces la ley de Ohm nos establece que voltaje, que es la diferencia de potencial, es igual a la intensidad que circula por dicho circuito por la resistencia que posee también dicho circuito. A mayor voltaje va a haber mayor intensidad, y a mayor resistencia habrá menor intensidad. Existen dentro de los circuitos eléctricos o dentro de la corriente que se genera dentro de un circuito eléctrico, cargas eléctricas, obviamente. Para hablar más específicamente sobre cargas eléctricas, tenemos que reconocer qué es un átomo. Un átomo está constituido principalmente por dos partes, que vienen siendo el protón y el electrón. El protón tiene una carga positiva y el electrón una carga negativa. Es este último, el electrón, el que nos va a decir, o el que le da la propiedad de carga eléctrica a dicho átomo y a dicho cuerpo. Entonces, podría decirse que la carga eléctrica es un déficit o un exceso de electrones. Cualquiera de los dos puede ser propicio a tener una carga eléctrica. Puede ser una carga eléctrica positiva, puede ser una carga eléctrica negativa. Y en un circuito cerrado, estas cargas se mueven del positivo al negativo. Una diferencia de potencial viene haciendo eso. Es un movimiento que se genera desde lo más alto hasta lo más bajo. O en fluidos, es una caída de agua. Existen distintos tipos de corriente, principalmente dos: la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es una corriente que fluye de manera oscilante, cuyos valores en voltaje cambian positiva y negativamente. Mientras que también tenemos a la corriente continua, cuyos valores nunca cambian, existe un chorro constante de energía y su voltaje siempre es positivo. En nuestros circuitos eléctricos podemos encontrar distintos tipos de circuitos: el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. En un circuito en serie lo que podemos notar es que las resistencias, es decir, está entrada con salida y salida con entrada. En paralelo, como lo podemos observar, están conectadas entrada con entrada y salida con salida. Y en un circuito mixto es una mezcla de ambos circuitos. Aquí tenemos dos resistencias en serie y la resultante de estas dos está en paralelo con esta. Pero ok, a mí con lo que me corresponde es de la teoría del software. Les voy a dar la explicación de cómo hacer un circuito resistivo normal, sencillo.
Yo voy a explicar la parte del software la parte del software en el software Liveware, que es este, y lo voy a grabar con Camtasia Studio, que es este que está aquí. Bueno, muy buenas tardes. Este es nuestro experimento del equipo. Se llama Levitron. Está conformado por 3 imanes primordialmente, un imán grande y dos más chicos del mismo tamaño. El objetivo de este experimento es que con esta pequeña pirinola, que también tiene un imán, le hagamos flotar, porque el Levitron tienen polos opuestos a la pirinola. Digamos que esta está negativa y el lado del imán de la pirinola está negativa. Lo que queremos es que los campos magnéticos se estén repeliendo y la pirinola flote. Entonces, para ello tenemos que poner una base para poder hacer girar la pirinola. La hacemos girar hasta que la pirinola se quede estable. Lo pueden ver, pues es un poco difícil. Entonces, cuando lo logremos, cuando ya lo logramos, el objetivo es levantarla poco a poquito para lograr que la pirinola se quede estable en el aire. Bueno, después de haber visto el pequeño fracaso de nuestro experimento, hicimos un video donde está funcionando. Bueno, el objetivo era demostrar la resistencia del campo magnético. Resistencia, te vamos a explicar la repelencia de cargas positivas y negativas. Si el imán está puesto así, pues lógicamente se está atrayendo. Si el imán está puesto al revés, se está repeliendo.
Ese es nuestro objetivo del experimento. Gracias. Y bueno, como conclusión, hemos resumido todo lo que hemos visto durante el tetramestre impartido por la docente Carmen Esparza, así como también hemos comprendido las aplicaciones que los circuitos tienen, la importancia que estos tienen también en nuestra vida, en nuestra carrera. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.